Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ya está el grupo número 1. Sí, ya está todo listo, licenciado. Ya. Voy a... Lisa, disculpe. Sí. ¿Me puedo aceptar a la computadora, por favor? Es que mi teléfono está por morir. Ya. Gracias. Ya pueden compartir pantalla, jóvenes, y empezar su exposición con la cámara encendida. ¿Ya puedo comenzar, licenciado? Sí, adelante, jóvenes. Pueden empezar. Ya. Primeramente, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. A mi grupo nos tocó exponer sobre los documentos de respaldo, ¿no? Y en esta hoja podemos ver los integrantes del grupo y ya nos podríamos pasar a la siguiente hoja. Que primeramente vamos a ver la parte de introducción del documento de respaldatorio. Vamos a saber el concepto que en contabilidad el documento respaldatorio es aquel que respalda las operaciones comerciales o transacciones empresariales. Que la documentación respaldatoria, en otras palabras, es la constancia que revela la existencia de los hechos y operaciones con efecto patrimonial, ¿no? Y sirve de base para la captación de datos para un contador. Y nosotros debemos tomar en cuenta que tener un documento respaldatorio tiene bastante importancia porque es que permite dejar, digamos, la constancia de todas las operaciones realizadas y en la empresa y ayuda a mantener un orden en la actividad y el análisis en el rol económico. Para los contadores, digamos, esto es muy importante porque ellos necesitan la confirmación de cada operación que se hizo en la compra, digamos, de un material de la empresa, ¿no? Y a ellos le sirve bastante. Y también... Diga. ¿Puedo Continúe, seguir? joven. Continúe. Ya. Y la ventaja de tener un documento de respaldo es que en cada operación empresarial tendremos la afirmación del propietario y el comprobante totalmente legal de la compra y venta de un bien o servicio, que estará debidamente respaldado con documentos que acrediten la existencia de aquel hecho y como dije hace rato, que sirve mucho para el contador. Y bueno, la desventaja que uno puede tener al no tener el documento respaldatorio es que en cada transacción empresarial pues no tendremos el comprobante de tal hecho realizado, que tendríamos la ventaja hasta de ser engañado, ser estafado y ser timado, ¿no? Ya que no estamos afirmando legalmente con el documento de respaldo. De mi parte, eso sería en la parte de introducción y el concepto nos pasaríamos a la parte de funciones. Buenas noches. Continuando con la exposición, tenemos las funciones y son las siguientes. Función contable.
Deja constancia escrita de las operaciones realizadas. Respalda la exactitud de las operaciones registradas en todos los libros de contabilidad. Tenemos también la función control, identifica individualizando a cada una de las partes, es decir, a las personas que intervienen por el bien hecho, estableciendo sus responsabilidades. Siguiente. También tenemos la función jurídica. La documentación actúa como un medio de prueba escrita de todos los actos y las transacciones efectuadas ante cualquier problema que se presente a la empresa. Y por último, tenemos la función impositiva. Los comprobantes respaldan lo registrado en los libros de comercio y lo manifestado en las declaraciones jurídicas, ayudando también en la fiscalización que se realiza mediante las inspecciones. Resumiendo todas las funciones, podemos deducir que los documentos de respaldo resultan esenciales para el registro y control de los estados financieros, ya que además de dar fe del tipo de transacción que se lleva a cabo, también sirven para precisar las responsabilidades de las personas que intervienen. Es decir, que es uno de los elementos fundamentales para llevar a cabo los análisis financieros, ya que pueden determinar quién vendió, a quién compró, qué se negoció y el monto requerido que se utilizó en la operación. Esa es mi parte hasta ahí. Clasificaciones. Se pueden clasificar un documento contable desde el punto de vista de quien lo emita o reciba. De acuerdo a estas clasificaciones son interno, documentos internos, destinados a documentar hechos y operaciones que suceden dentro del ente. Por ejemplo, sería documentar la salida de materias primas que son incorporadas en el proceso productivo. En esta se clasifica según su uso. De acuerdo a su uso está en interno y externo. Interno, se emiten para documentar hechos y operaciones que suceden dentro del ente. Ejemplo, notas de pedido, órdenes de trabajo, informes de producción, como etcétera. De uso externo, eso antes. A la anterior diapositiva, por favor. De uso externo, se emiten para entregarlos por operaciones realizadas con terceros. Por ejemplo, ventas, cobro, como etcétera. Documentos externos, la siguiente diapositiva, por favor. Documentos externos son emitidos por terceros ajenos a nuestra organización y recibidos por el ente a los efectos de controlar y registrar las transacciones realizadas. Por ejemplo, las compras, pagos, como etcétera. Para diferenciarlo y entenderlo mejor, hice un ejemplo donde ambos conceptos están en una misma situación en la vida cotidiana, en la realidad. Por ejemplo, si la empresa compra mercadería, se generan varios documentos. Pueden que exista un requerimiento, una carta de solicitud de la empresa al proveedor que se genere internamente, pero va dirigida hacia afuera solicitando la compra de la mercadería. El proveedor hará reconocer por escrito los productos que son solicitados mediante una proforma o cotización. Y la empresa revisará los precios, la empresa revisará y analizará los precios y con eso hará a conocer al proveedor. El proveedor puede ser una persona que le esté proveyendo hierro o cualquier otro material, con una orden de compra que la empresa va a comprar tal cantidad de productos al proveedor. El proveedor para despachar tiene que hacer toda la documentación en lo que emite una nota de remisión. Una nota de remisión. Esto ya es el segundo documento para la documentación que tienen que hacer. Donde anotará los productos, cantidad, precio de la mercancía que se le entregará a la empresa. Esa nota llegará a la empresa que está solicitando la mercadería.
se firma la aceptación que está recibiendo la mercadería y la empresa genera un acta de recepción. Ese es el tercer documento de la mercadería, y finalmente con todo esto se genera un comprobante, que sería un cheque, y con ello el contador llega a su registro. Aquí hemos observado hartos documentos. Los primeros dos eran de externo y el cuarto era externo también, pero uno era interno, que es la acta de recepción. Para que se note que es interno, también hay otro ejemplo sobre eso, donde la empresa ocupa ese documento de la acta de recepción, donde se elabora, y una de sus copias pasa a su registro, archivo, y la otra es entregada a una sesión venta, con el objetivo de que se le ponga el precio comercial de los productos recibidos para su posterior venta al público. Otros ejemplos también sería de externo, documentar salidas de materias primas que son incorporadas al proceso productivo, notas de Continúa el siguiente. Parece que tiene problemas de internet. Tipos de documentación. Entre los tipos de documentación tenemos los documentos mercantiles, los cuales cabe aclarar que pertenecen a los documentos externos. Los documentos mercantiles son respaldos de manera escrita que sirven para legitimar y registrar las operaciones mercantiles. Son fundamentales para la vida comercial, industrial y financiera, certificando la realización de operaciones y transacciones realizadas. Existen dos clases de documentos mercantiles: negociables y no negociables. Los negociables se le denomina al grupo que incorpora una promesa con un pago a futura, que puede tener un plazo de un tiempo determinado. Los no negociables. A diferencia de los no negociables se refiere a aquellos que certifican las transacciones cerradas y sirven para que los registros contables y jurídicos de los involucrados. Entre los tipos de... por favor, la anterior diapositiva. La anterior. Entre los tipos de documentos negociables tenemos lo que son las más destacables, que son las letras de cambio, los pagaré y los cheques. Las letras de cambio son un documento que implica una obligación de pago de cierta cantidad de dinero a un determinado plazo, siempre y cuando manteniendo el tiempo establecido por dicha cantidad. Los pagarés consisten en un tipo de promesa para pagar dicha suma fija de dinero, pero que involucra interés en un monto determinado. Estos tipos de documentos son documentos privados de crédito, que en su caso puede ser elevado a instrumento público a través del reconocimiento de firmas. Luego tenemos los cheques. Los cheques
Son un documento de orden por lo general, con mis propias palabras, puedo decir que el cheque es un documento que se da de una empresa como respaldo por el pago de un pago establecido. El pago librada contra un banco le permite a la persona que recibe este documento cobrar una cierta cantidad de dinero en una entidad financiera. Ya tengo, vaya, al Jonathan Rodríguez que apague su micrófono, por favor, respondiendo a mi compañera. Gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Documentos no negociables. Entre estos tipos, los que más destacan y los más utilizados son los recibos, las facturas y notas de contabilidad. Un recibo. El recibo es un comprobante de compra por un producto o servicio, es decir, que es la acción que realiza un proveedor después de haber recibido el pago de una operación o transacción de dinero. Después tenemos las facturas. Las facturas son documentos o constancias escritas que le otorga al vendedor por la compra de algún tipo de bien o servicio. A diferencia de los recibos, la factura se emite ni bien se realice lo que es la operación o transacción, pero siempre y cuando tiene que ser antes del pago. Después tenemos las notas de contabilidad, que ahí entran lo que son las notas de débito y crédito. Estos documentos son documentos internos de una empresa que realizan bueno, lo voy a decir con mis propias palabras, lo que yo entendí de nota de débito y crédito. Son esos documentos que el vendedor le realiza al comprador por dichos bienes o servicios. La diferencia entre notas de débito y notas de crédito es que las notas de débito se realizan cuando hay un error en la factura y el monto establecido aumenta. Y las notas de crédito son cuando el monto establecido disminuye un poco. Comprobantes contables. Estos son los documentos que nos permitirán hacer seguimiento a los flujos de cada área de una empresa, así como del dinero que ingresa y los gastos que se generan en cada etapa del proceso operacional. Con el fin de facilitar la inscripción y manejo de los datos, es muy recomendable que estos documentos incluyan las siguientes especificaciones, que es la fecha en la que se realiza el comprobante, el origen, ya sea el nombre de la empresa, la descripción del producto o servicio. Esto va a depender del tipo de comprobante que se vaya a hacer, para que en la descripción esté todo el dinero que sale o se determine, ¿no?, el dinero que entra. También está la cuantía de las operaciones para su reconocimiento, entre otros puntos que más adelante les voy a mencionar. Aquí hablando un poco más sobre el marco teórico que predomina en nuestro país, ¿no?, que está dentro del sistema, perdón, de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, que es el 2229-57, justamente en el artículo 24, que habla de comprobantes contables, es necesario nombrar de que esta nos indica que los comprobantes contables deben estar sí o sí respaldados por todos los tipos de transacciones que realizó la empresa en un determinado tiempo. Como por ejemplo, están los contratos, las planillas, las facturas, órdenes emitidas por escrito, ya sean originales
Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañero. A mí me Buenas. tocó los aspectos a considerar para gestionar la documentación. Por la importancia de las funciones anteriormente mencionadas, es necesario resaltar en el manejo de la documentación respaldatoria algunas medidas tendientes al adecuado archivo y gestión. Los documentos prenumerados serán utilizados en orden correlativo y cronológico, lo cual posibilita un adecuado control, como ser la prenumeración de imprenta de los formularios utilizados, control numérico de los formularios en las distintas áreas receptoras. El control numérico es un sistema de automatización de máquinas, herramientas operadas mediante comandos programados. Control de correlatividad numérico cronológico. Este control cronológico es un sistema que consiste en ordenar los documentos de acuerdo a la fecha indicada. Siguiente, por favor. La adecuada organización del archivo que permita un rápido acceso y recuperación es una labor fundamental para mantener los criterios de calidad y eficacia. La custodia de formularios sin utilizar es el cuidado personal de los formularios que no han sido utilizados y están correspondientes. Estas pautas concebidas originalmente para constancia con soporte en papel también deben observarse cuando se utilicen otros soportes con las adecuaciones correspondientes. Gracias. Eso sería todo, Lisa. Muy bien, muy bien. Vamos a indicar algunos aspectos para ampliar la exposición. Ustedes en la tele ven a menudo noticias sobre precios. Se escucha hablar de ausencia de los bienes comprados y otros similares. O sea, eso se escucha en la tele, no es mi invento. No vamos a decir nombres ni casos específicos, pero ustedes saben y escuchan seguramente. Eso, por ejemplo, tiene que ver mucho con los documentos de respaldo. Si los documentos de respaldo son valederos desde todo punto, desde el punto de vista administrativo y legal, no tendría que haber ningún tipo de su problema, ¿no? Teniendo en cuenta la fe de las personas que manejan o realizan los documentos de pago. Entonces, en la clase anterior indicamos que la contabilidad proporciona información, ¿no? Esa información tiene que ser creíble y confiable. No vaya a ser que se sustente en documentos que no son, que no reúnen las condiciones administrativas ni legales y que el contador haya registrado con simples documentos que no avalan la veracidad de la transacción. Entonces, si decimos que la contabilidad proporciona información, repito, esa información tiene que ser confiable, tiene que ser exacta, ¿no? Y para ello se tiene que tener todos los documentos de respaldo que sustente esa información. De lo contrario, la contabilidad se cae las personas, se cae la empresa y hay conflictos de por medio. ¿Sí? Entonces, es importante que en la empresa se tenga el cuidado de tener todos los documentos de respaldo. Cada transacción tiene que tener su documento de respaldo, tal cual indica en los manuales de la misma empresa. Cada empresa tiene sus procedimientos, sus manuales para todas las
transacciones. Entonces, depende de los documentos para que la información contable que se genere es confiable y aceptable. En el transcurso del curso del semestre veremos algunos de estos documentos de respaldo en los casos prácticos. ¿Ya? Entonces, la exposición ha estado bien, se han tocado los puntos principales para entender de qué se tratan los documentos de respaldo. Un ejemplo claro, podemos indicar cuando la empresa compra un edificio o un terreno. ¿Qué documento de respaldo podría tener? ¿Me puede contestar en el grupo que puso, por favor? No sé si me escucharon. Buenas noches, licenciado. Bueno, desde mi punto de vista sería una factura. Tendría que contar con factura. Cuando se compra un edificio no hay factura. Existe el documento de transferencia, el documento privado, y principalmente cuando después de hacer todos los documentos de transferencia, hay que inscribirlos en derechos reales a nombre de la empresa que está comprando, ¿no? Sucede que esa casa puede estar hipotecada, sucede que esa casa puede tener algún pleito, algún litigio familiar, por lo tanto no es posible comprarla. Ya entonces, lo primero que hay que ver son esos detalles, si la casa está saneada para poderlo comprar. Y luego inscribirla en derecho real, a nombre de la empresa. Cuando eso suceda, recién se puede considerar como de propiedad de la empresa. Hasta tanto, si se ha erogado dinero, se puede considerar como en otro tipo de registro, pero no como la compra de edificios. Se considera ya como propiedad de la empresa cuando ya esté el edificio a nombre de la empresa. Recién contablemente puede figurar como edificio de propiedad de la empresa. Así como ello, hay bastantes ejemplos que primero hay que sanearlo legalmente para considerar de propiedad de la empresa. ¿Alguna otra consulta, jóvenes, que ustedes tengan? ¿Algún otro caso que conozcan que tenga relación con los documentos de respaldo? No hay ningún caso en especial que quieran comentar. Yo tengo una pregunta, licenciado. A ver. En sí, ¿cómo funciona la letra de cambio? Ya. Eso lo vamos a hacer en un ejemplo práctico, pero lo explico. Por ejemplo, esto funciona entre 2 o 3 personas. La empresa puede vender a crédito mercadería y le pide como garantía una letra de cambio para que la empresa se garantice que el cliente va a cancelar el crédito que le está otorgando la empresa. Esa letra tiene un tiempo, puede ser 15, un mes, 2 meses, 3 meses, el tiempo que pacten entre las dos partes, y el comprador le gira una letra de cambio a la empresa para que en un tiempo estipulado la empresa pueda cobrar esa letra de cambio, ¿no? O en este caso el cliente cancelar esa letra de cambio.
Si no lo hace, la empresa tiene todo el derecho de cobrarlo mediante una acción judicial. Ahora, también puede intervenir otra tercera persona. El cliente le puede girar a otra persona para que le pague a la empresa. Ya entonces el cliente mismo no va a pagar el dinero, sino que le gira a otra persona para que esa otra persona le pague a la empresa. ¿Ya? Entonces hay modalidades de giro de letras. Hay tres tipos de modalidad. Uno es a una fecha determinada, a otro es a días o meses plazo, y otro es a una fecha fija. ¿Ya? Entonces, la letra de cambio se convierte en un documento de garantía, ya sea en este caso para la empresa que el cliente va a cancelar, o también cuando la empresa compra a crédito, el proveedor le puede pedir una letra de cambio para garantizar la operación. Licenciado, ¿y una persona natural no puede utilizar la letra de cambio? ¿O sí tiene que ser una empresa? Esto se puede dar entre personas naturales. No hay problema, o sea, no es necesariamente una empresa. Yo le toqué el tema de la empresa porque ella le decía que en contabilidad nos vamos a ubicar en una empresa. Pero normalmente esto lo hacen los que prestan dinero, ¿sí? Usted dice personas naturales. Si una persona le presta dinero a otra, entonces como garantía de que le va a pagar el que recibe el dinero, el prestatario le pide una letra de cambio y le pone el monto, inclusive lo hace firmar sin que pongan monto, ¿ya? Porque si no paga el deudor, ya el que entrega la plata, le pone el monto, inclusive de intereses y otras cosas más. Para eso se presta también la letra de cambio. Pero la finalidad es para que una tercera o la persona en particular pague a una fecha determinada un monto de dinero. ¿Ya? Pero a veces se prestan otro tipo de situaciones en el cual lo utilizan la letra de cambio. ¿Alguna otra consulta? Entonces, disculpe, licenciado. Entonces, le sigo preguntando sobre la letra de cambio. Entonces, si entre dos personas se prestan dinero, yo le puedo decir que firme una letra de cambio. ¿Se puede hacer eso? Así es, joven, así es, ¿no? Usted le dice, fírmeme la letra de cambio y le pregunta en cuánto tiempo puede cancelar y el monto que tiene que cancelar. Y con esos datos llena la letra de cambio, lo firma y bueno, si el amigo o el que al que usted está prestando el dinero le paga en el tiempo estipulado, lo rompen la letra de cambio y todo queda en paz. Pero si el que recibe el dinero no le paga lo que usted está prestando, usted puede acudir a la justicia y mediante una acción judicial cobrar el dinero que no está pagando al que le prestó dinero. Ok, gracias. Gracias. Bueno, jóvenes, vamos a dar paso al siguiente grupo, el número 2, que se encuentra en sala. Sí, licenciado, buenas noches. Dice. Ya. Entonces, pueden poner su diapositiva y empezar la exposición.
¿Se puede ver, dicen? Sí, Buenas noches. perfectamente correcto. Ok. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Nosotros Buenas nos tocó noches. explicar el tema número 2 que trata de los comerciantes y sus obligaciones. Lo primero, título 1, que trata del Código de Comercio. Yo le voy a hablar más en sí del capítulo número 1, que trata del ejercicio del comercio. El artículo número 12 trata sobre la capacidad y dice que las personas capaces para contratar y obligarse conforme a la ley civil pueden ejercer el comercio. Y el artículo número 13, llamado menores emancipados o habilitados, dice que los menores emancipados o habilitados que tengan por lo menos 18 años de edad pueden ejercer el comercio por sí mismos. Llenados los requisitos, se considera el menor para todos los efectos y obligaciones comerciales como mayor de edad, no pudiendo, en caso de alguno, invocar los derechos inherentes a su minoridad en perjuicio de terceros de buena fe. Para tomar parte de alguna sociedad colectiva, el menor necesita autorización de sus representantes legales o tutores con enuencia del juez competente. El artículo 14, continuación por el padre o la madre, dice que el padre o madre en ejercicio de patria potestad pueden continuar los negocios mercantiles que pertenecieran al menor por herencia, donación o legado, de acuerdo a las previsiones del Código de Familia, debiendo rendirle cuenta cuando llegue a su mayoría de edad o haya sido emancipado. Y el artículo 15, continuación por los tutores o curadores, en caso de que un menor sujeto a tutela de una persona declarada en estado de interdicción, corresponde al juez de familia decidir con la intervención de peritos y audiencia de quienes ejercerán la representación legal del menor. Si continúa el negocio o se liquida, debiendo fijar para cualquiera de los casos las bases a que se sujetará, salvo disposición especial del causante que será respetada. Siguiente, por favor. El artículo 16, designación del administrador, dice que las personas que ejerzan la patria potestad, la tutela o la curatela y no pueden asumir la administración de los negocios, nombrarán bajo su responsabilidad al administrador o administradores. El juez de familia fijará las garantías que estos deban otorgar. Esto según el artículo 269, 270, 271 del Código de la Familia. El artículo 17 trata sobre el comerciante mujer casada. La mujer casada que haya cumplido la edad señalada en el artículo 13 puede ejercer el comercio separadamente del marido y obliga a la responsabilidad de tales actos con sus bienes propios o con la parte de los comunes conforme a las previsiones del Código de la Familia. El artículo 18, comercio por ambos esposos, dice que si ambos esposos se dedican juntos al comercio, ambos también tendrán la calidad de comerciante, salvo que uno de ellos sea solamente auxiliar o dependiente de las actividades mercantiles del otro. El artículo 19, impedidos y prohibidos para ejercer el comercio, toca 4 puntos. El número 1 sería que las personas señaladas por disposiciones legales o como consecuencia de sentencia judicial. El 2, los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. El 3, los directores, administradores, gerentes o representantes legales, así como los síndicos de las sociedades declaradas en quiebra, culpables o fraudulentantes por el tiempo que dure la condena. Y el 4, que los funcionarios o empleados públicos de entidades oficiales o semioficiales en relación a las actividades que tengan vinculación con sus funciones. Siguiente, por favor. El artículo 20, presunción legal, presume que para los efectos legales que una persona ejerza el comercio, cuando en cualquiera de los siguientes casos tenga establecimiento local de comercio abierto al público, anuncie por cualquier medio de difusión su calidad de comerciante. El artículo 21, pena de inhabilidad para el ejercicio del comercio. En los delitos contra la propiedad de la fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio o por contrabando,
competencia desleal, usurpación de derechos sobre la propiedad industrial y otras su sentencia ejecutoriada. Se impondrá como prensa asesorada o asesoría la prohibición de ejercer el comercio por el mismo tiempo de la condena. El artículo 22 trata sobre la pérdida de calidad de comerciante. La calidad de comerciante se pierde por incapacidad o inhabilidad sobrevivientes para el ejercicio del comercio. El artículo 23 trata sobre la responsabilidad de los padres, tutores y curadores. El ejercicio del comercio sin la capacidad requerida no confiere la calidad del comerciante. Los que ejercen la patria potestad, tutela o curatela responden personalmente de los daños y perjuicios ocasionados a terceros de buena fe por las actividades comerciales desarrolladas por los incapaces a su cuidado. Si pudiendo evitarlo, no lo hacen. El artículo 24, responsabilidad de impedidos y prohibidos, dice que las personas comprendidas en el artículo 19 y que no obstante se dedican al comercio son considerados como comerciantes solamente a los efectos de la responsabilidad civil y están sujetas a las sanciones penales que incurran. Eso sería todo. Muchas gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Yo les voy a exponer sobre los códigos del comercio de los comerciantes, las obligaciones que llegan a tener. Como número 1 vendría a ser matricularse en el registro de comercio. Dicho registro se encuentra en la cohesión a la Fundación para el Desarrollo Empresarial, que es Fundempresa. 2. Inscribir en el mismo registro todos aquellos actos, contratos y documentos sobre los cuales la ley exige esa formalidad. Por ejemplo, constitución de sociedad, transferencia de cuotas de capital, etc. 3. Comunicar a la autoridad competente, en su caso, la cesación de pagos por las obligaciones contraídas en los plazos señalados por la ley. 4. Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por la ley. Por ejemplo, llevar los libros de compras y ventas como libro diario, libro mayor. Siguiente diapositiva, por favor. 5. Cumplir con las obligaciones tributarias de manera prescrita por la ley. Por ejemplo, pagar impuestos como el impuesto del valor agregado IVA, impuesto de la transferencia IT, impuesto de las utilidades de las empresas IVE y otros conformes a su régimen tributario. Conservar sus libros, documentos y además papeles relacionados con los negocios por el tiempo que señala la ley. Abstenerse de ejecutar actos que significan competencia desleal. Por ejemplo, la desviación de la clientela, técnicas de duping, etc. Y como última obligación que tiene que hacer el comerciante son que debe señalar las demás leyes, que debe cumplir las otras. Gracias. Por pasar a diapositiva. Bueno, buenas noches. A mí me toca el registro de comercio, capítulo 3. Lo primero que tenemos que saber del registro de comercio de Bolivia es que es el órgano del Estado plurinacional que otorga personalidad jurídica y calidad de sujetos de derecho a la sociedad comerciante. Su objetivo es extender la matrícula de comercio a los comerciantes e inscribir actos, contratos y documentos sobre el cual la ley establece formalidad. Sus principales funciones que tenemos que saber acerca de esto es que registra a toda la sociedad comercial y empresarial que operen en un territorio nacional, no importa su tamaño, dónde se encuentre siempre y cuando esté en la nación o su actividad económica. Registra los actos comerciales de la sociedad comercial y la empresa que sea pública. Certifica la información contenida en el registro a cualquier ciudadano que lo solicite. Y por último, genera información estadística para contribuir a la institucionalidad pública y privada de la toma de decisiones. Ahora sí podemos empezar con los artículos. Artículo 26. Dependencia del registro de comercio. El registro de comercio funciona bajo la dependencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Su organización administrativa y funcional se regula por el reglamento respectivo. Artículo 27. Objeto del registro. El registro de comercio tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes
y la inscripción de todos los actos, contratos y documentos respecto a la ley que establece la formalidad. Artículo 28. Persona sujeta a matrícula. Debe obtener matrícula en el registro de comercio. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 59, con la excepción de la asociación accidental o de cuenta de participación. El artículo 29, actos y contratos sujetos a inscripción, debe inscribirse en el registro de comercio. Tiene un total de 11 puntos. El punto número 1 es el régimen que rige las relaciones de los cónyuges y en su caso la liquidación de la sociedad conyugal. El 2 es la emancipación o la habilidad que conforme la ley se otorgue a los menores para ejercer el comercio. Número 3, resolución o sentencia que impongan a los comerciantes la prohibición del comercio, la interdicción contra comerciantes pronunciada jurídicamente. Número 4, los contratos de constitución de sociedad mercantil, sus modificaciones y por prórrogas, así como la disolución, transformación y fusión de las mismas. 5, todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o sustituye o revoque la facultad de administración general o especial de bienes o negocios del comerciante. 6, la apertura de establecimiento de comercio y sucursal o agencia y los actos que modifiquen o afecten dicha propiedad. 7, los gravámenes y demandas civiles relacionadas con derechos cuya mutación está sujeta al registro comercial. 8, la aprobación, adición y reforma estatuaria, en su caso la reglamentación. 9, la designación de representantes legales y liquidadores y su remoción en el caso de liquidación de sociedades. 10, fianza de los directores, administradores, síndicos y todos los obligados a prestarlas, así como su cancelación. Y para finalizar, el último punto 11, los demás actos de documentación previstos por la ley. Pasamos al siguiente artículo, que es el número 30, obligación de informar al registro. El comerciante está en la obligación de informar al registro de comercio cualquier cambio o mutación relativa a su actividad comercial, pérdida de su calidad de comerciante para tomarse nota de ello en el dicho registro. Artículo 31. Efecto de la matrícula e inscripción. La matrícula puede solicitarse al empezar el giro o dentro del mes que le siga. Si el reglamento no fija un término para ello, pero los actos y documentos sujetos a la inscripción no surten efecto contra terceros, sino a partir de la inscripción. Ninguna inscripción puede hacerse alterando el orden de dicha presentación. Eso es importante. Artículo. Solicitud de inscripción. La inscripción puede solicitarse por los interesados. Por favor, compañeros, que puedan apagar su micrófono. Ya, disculpen, solicitud de inscripción. Puede solicitarse por los comerciantes o por cualquier persona interesada. En caso de negativa de la inscripción, se puede apelar en el término de 5 días ante la Corte Superior de Justicia del Distrito sin ulterior recurso. Artículo 33. Constancia de la matrícula. Los jueces ante quienes ocurren los comerciantes deben exigir a estos que acrediten y previamente su matrícula del registro de comercio. Artículo 34. La sanción. La persona que ejerce habitualmente el comercio sin estar matriculada en el registro de comercio será sancionada con una multa que impondrá en este registro, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Igual la sanción se aplicará cuando se omita la inscripción de los actos y documentos sujetos a dichos registros. Y para finalizar, el artículo 35, que son otros registros, los registros creados por cierta sociedad en razón de su objeto, como el caso de cooperativas y otras, rigen por sus respectivas leyes. Con eso finalizo lo que es el capítulo 3. Se me fue la señal un minuto, así que voy a complementar
con otros 4 artículos antes de mi compañero acerca de la contabilidad, que es el capítulo 4. Entonces, el artículo 36, que es la obligación de llevar contabilidad, nos dice que todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de su empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todo y cada uno de los actos, operaciones sujetos a dicha contabilización. El artículo 37, clases de libros. El comerciante debe llevar obligatoriamente los siguientes libros: diario, mayor y de inventario y balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros diferentes. Artículo 38. Comerciante por menor. Los comerciantes individuales que negocian por menor, cuyo volumen de operación y capital empleado en sus actividades comerciales no alcance los mínimos exigidos por la disposición legal sobre la materia, tiene que cumplir con la obligación que impone el artículo anterior, registrando diariamente un resumen de las compras y ventas al contado. Artículo 39. Persona autorizada para llevar la contabilidad. La contabilidad será llevada por contadores legales habilitados, a quienes se aplicarán las normas reglamentarias sobre responsabilidad, régimen de actuación, remuneración y la guardia de la reserva de la contabilidad, sin perjuicio de la responsabilidad del comerciante a quien prestan servicios. Artículo 40. Forma de presentación de los libros. Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar encuadernados y foldeados a un notario de fe pública para que antes de su utilización incluya en el primer folio de cada uno el acta sobre la aplicación que se le dará, con la indicación del nombre de aquel a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmado por el notario que interviene, estampando además en todas las hojas el sello de la notaría que lo autorice cumpliendo con los requisitos fiscales establecidos. Siguiendo con lo de los artículos, artículo 41, idioma y moneda, que los asientos contables que deben ser efectuados obligatoriamente en idioma castellano, expresando sus valores en moneda nacional. Sin embargo, para fines de orden interno, podrá usarse en un idioma distinto al castellano y expresar sus valores en moneda extranjera. Después está el artículo 42, que son las prohibiciones. En los libros de contabilidad se prohíbe alterar el orden progresivo de fechas de las operaciones, o sea, dejar espacios en blanco, hacer interlineaciones o superposiciones. Después está el artículo 43, que son las sanciones. La infracción de los artículos anteriores y sin perjuicio a la acción penal correspondiente hará que los libros que contengan dichas irregularidades carezcan de todo valor probatorio en favor del comerciante que los lleve. El artículo 44, que es el registro en los libros de diario y mayor. En el libro diario se registra un día por día y en orden progresivo a las operaciones realizadas por la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importantes con condiciones de las personas que intervengan y los documentos que las respalden también. Artículo 45, concentración y anotación por periodo. Es válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores al mes, siempre que su detalle aparezca en otros libros o otros registros auxiliares, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trata. En este caso se consideran parte integrante del diario.
Continuando, artículo 46, inventarios y balance. Estos estados financieros serán elaborados según la clase de actividades que se trate, con criterio contable uniforme que permita conocer de manera clara, completa y concisa y veraz la situación del patrimonio y las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas durante el ejercicio. Artículo 47, valoración de partidas de balance. Sin perjuicio de lo establecido por las leyes especiales, las partidas de balance se valorarán cuando corresponda, siguiendo criterios objetivos que garanticen los intereses sociales y de terceras, de acuerdo con los principios que exige una ordenada y prudente gestión económica. Adoptando un criterio de valoración, habrá de mantener y no podrá ser alterado sin causa justificada. Artículo 48, balance de bancos y entidades financieras y de seguros. Sin perjuicio de lo establecido en este capítulo, los bancos y otras identidades financieras o de crédito, así como las entidades de seguro, se sujetarán a las normas que sobre información, contabilidad y otros aspectos que establezcan el respectivo órgano administrativo de la fiscalización. Artículo 49, firmas y responsabilidades. El propio comerciante o sus representantes legales autorizados firmarán el balance de ejercicio y la cuenta de resultados conjuntamente con el profesional interviniente. En cuanto a la responsabilidad por la veracidad de los mismos, se estará a lo dispuesto por las normas legales aplicables. Artículo 50, plazo de elaboración y revisión de balance. En este artículo, los comerciantes deben presentar el balance y demás estado financiero de las autoridades señaladas por leyes y los organismos de dirección y control interno, si los hay, en los plazos señalados por las respectivas disposiciones, bajo su propia responsabilidad o la de sus representantes legales autorizados. Además, en las sociedades por acciones, los sindicatos pueden examinarlo en un plazo de 15 días para presentar su informe a la Junta. Artículo 51, archivo de correspondencia. El comerciante, al dirigir correspondencia en relación con su negocio, debe dejar copia fiel de esta, utilizando cualquiera de los medios que asegure la exactitud y duración de la copia. Igualmente conservará la correspondencia que reciba en relación a sus actividades comerciales, con anotación de la fecha de recepción, contestación o la nota de no haberse dado respuesta. Si los libros están formados por hojas removibles o tarjetas, estas deberán estar numeradas y conservarse archivadas para su posterior encuadernación. Artículo 52, que es la conservación de libros, papeles del comercio. Bueno, los libros y papeles a que se refieren el artículo anterior, o sea, el 51, deberá conservarse cuando menos por 5 años, contado desde el cierre de aquellos y desde la fecha del último asiento. Documento o comprobante, salvo que disposiciones especiales establezcan otro periodo para cierto documento. O ciertos tipos de documentos, transcurrido este lapso, podrán ser destruidos previo al cumplimiento de las normas legales.
Después está el artículo 53, que es la obligación de mantener libros y papeles aún en caso de cese de actividades o muerte de comerciante. El cese de las actividades comerciantes no eximen al comerciante del deber referido en el artículo anterior, y si éste hubiera fallecido, la obligación recae sobre sus herederos. En caso de disolución de la sociedad, serán sus liquidadores los obligados a cumplir lo prevenido procedentemente. Artículo 54, auditoría. El balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio en curso están sujetos a la verificación y dictamen de un auditor legalmente autorizado en los siguientes casos: expresamente requerido por la ley, reglamento o decreto, a solicitud de una persona o identidad con derechos legales reconocidos, emitir oferta pública de valores o valores inscritos en bolsas de valores, a requerimiento de juez o de la Contraloría por persona que acredite su legítimo interés. La verificación incluirá una verificación de balance y cuenta de pérdidas y ganancias. En su caso, la contabilidad y su documentación por parte del auditor responsable. Después está el artículo 55, auditoría ordenada por un juez. Se exigirá al peticionante la ocasión adecuada para responder del pago de las costas procesadas y gastos y verificación que sean de su cargo, cuando no resulten vicios o irregularidades esenciales en la contabilidad de que se trate. Artículo 56, prohibición de pesquisa, que queda prohibido hacer pesquisas de oficio en los libros y registros de contabilidad, salvo que cuando se realicen por disposición de autoridad judicial. Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho de la inspección que confiere a la ley de los socios sobre el libro, correspondencia y documentos de las sociedades comerciales, ni el que corresponda a quienes cumplan funciones de control, sindicatura o auditoría de las mismas. Artículo 57, examen de libros y papeles ordenados de oficio. Definir montos de tributos adeudados en caso de controversia, ejercer la vigilancia y el control de las sociedades por acciones, bancos, identidades financieras y otras de crédito, así como las identidades de seguro a través del organismo competente en la investigación de delitos conforme a las disposiciones del procedimiento penal. En los procesos civiles, conforme a las normas del procedimiento civil. El artículo 58, en caso en que procede el examen de exhibición o entrega de libros y demás documentos. El examen de exhibición o entrega de libros corresponde, y además documentos de comerciantes, solo puede disponer de oficio o a pedido de parte en los casos de sucesión, cesación de pago, quiebra y liquidación. Después está el artículo 59, que fuera de los casos señalados en el artículo anterior, solo pueden disponer la exhibición de libros, correspondencia y documentos de los comerciantes a instancia de parte cuando la persona tenga un interés legítimo o responsabilidad en el asunto en el que proceda la exhibición. El reconocimiento o examen se limitará exclusivamente a los asuntos que tengan relación con la demanda. Con la demanda, bueno, artículo 60, que es el lugar de la exhibición. En todo caso, la exhibición se efectuará en el establecimiento del comerciante o en el lugar donde se encuentren los libros, correspondencia y documentos y su presencia o de la persona que comisione
al efecto, sin poder exigir su traslado. Artículo 61, renuncia a la exhibición. Si el comerciante no presenta los libros, correspondencia o documentos cuya exhibición se dispuso legalmente, oculta alguno de ellos o impide ese examen, se ordenará su apremio. Llevado con todos los requisitos exigidos por este capítulo, constituyen plena prueba en las controversias mercantiles que los comerciantes debaten entre sí, judicial o extrajudicialmente. Quien los utilice como prueba no solo estará a lo favorable, sino también a lo que resulte en contra suya. Si en un litigio, uno de las partes presenta libros llevados con los requisitos señalados por la ley y la otra sin ellos, se resolverá conforme a los de la parte que los lleve en forma. Mientras no se presente plena prueba que destruya o desvirtúe el contenido de tales libros. Artículo 63, que son pruebas con no comerciantes. En los litigios que surjan entre un comerciante y particulares que no sean comerciantes, los libros solo constituirán un principio de prueba que necesitará ser complementado con otras pruebas legales. Artículo 64, que es la doble contabilidad, que si se lleva una doble contabilidad incurriéndose en un fraude, los libros y papeles hacen prueba en contra del comerciante, independientemente de las sanciones penales aplicables. Y está el último, el artículo 65, que es el archivo y reproducción de documentos. Los comerciantes pueden conservar sus documentos y correspondencia en general mediante sus sistemas de microfilm, copias fotográficas, fotoestáticas y otras similares. Y bueno, ahí concluye los capítulos del libro que tocamos en el tema. Bueno, un agradecimiento a los que hicieron pues, el informe y la diapositiva. Eso sería todo, Lisa. Muy bien, jóvenes. Para complementar un poco el trabajo que se hizo con bastante amplitud, señalar algunos aspectos principales, como ser en el artículo 36, donde la ley obliga a las empresas a llevar contabilidad. Y luego en las prohibiciones en los libros contables, que son el de arrancar hojas, de interlinear, de borrar, eso está prohibido, ¿no? Y los libros contables tienen que estar intervenidos con un sello ante un notario de fe pública antes de ser utilizado. Eso para evitar correcciones, suplantaciones en la información o en los registros contables. Y luego el tener, cuidar los libros contables, la documentación contable, por 5 años, se puede extender hasta 10, como dijo la primera compañera, que puso el primer grupo, en algunos casos. Y luego también está estipulado todos los cuidados que tiene que tener el contador en el mismo registro diario de las transacciones. Prácticamente todo el andamiaje de la empresa está en el Código de Comercio. ¿Sí? Es bastante amplio, en verdad, pero algunos aspectos los iremos tocando a medida que vayamos avanzando en la materia, ¿no? Porque ustedes han visto, es amplio el tema.
y apenas son 2 o 3 capítulos, no son más. El Código de Comercio es bastante, o sea, es más su contenido porque ahí abarca, por ejemplo, el tema de las sociedades, y que en este momento no lo hemos tocado. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, pueden hacerlo para que podamos analizarlo, en su caso, responder. A ver, jóvenes, quisiera escucharlo. Bueno, jóvenes, por hoy día quedamos aquí. Los espero mañana a las 7 en el horario habitual para continuar con el avance de la materia, y el jueves vamos a volver con el tema de las